Hola, sean bienvenidos a nuestra página. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de los conceptos jurídicos fundamentales, basándonos en los conceptos jurídicos formales y materiales. Primeramente deberemos entender que concepto es aquella abstracción mental que poseemos de alguna cosa, que según Monterroso Salvatierra, concepto viene de la palabra conceptus, el cual se origina de concepiere, que significa concebir. De acuerdo con García Maínez, pues nuestros conceptos jurídicos fundamentales son aquellas categorías irreductibles, en cuya ausencia sería imposible entender cualquier orden jurídico. Con nuestros conceptos jurídicos formales podremos encontrar lo que es la norma y enseguida nuestro supuesto jurídico, que con base a su realización pues se dará origen a la consecuencia jurídica o a nuestras consecuencias de derecho. Ahora, con base a nuestros conceptos jurídicos materiales, podremos encontrar primeramente lo que es la persona, los hechos jurídicos y los actos jurídicos, el objeto del derecho, derecho subjetivo y deber jurídico, petición, acción, pretensión y proceso, y por último lo que es la sanción y la coacción. Las características de nuestros conceptos jurídicos fundamentales, pues primeramente tendremos lo que es su universalidad en el derecho, también tendremos lo que es su conocimiento y su aplicación necesaria en el mismo. Hablaremos acerca del capítulo número 2, que tiene por título los conceptos jurídicos fundamentales formales. Son aquellos que constituyen elementos de la estructura lógica de la norma, como también hablaremos de la norma jurídica, y tenemos como un contexto que es una regla de conducta de tipo exterior bilateral o imperoatributiva, heterónoma y coercitiva, como también es aquella norma que, formando un sistema coactivo, organiza la conducta social mediante el establecimiento de deberes y derechos. También se abarcará de la estructura de la norma jurídica, y que su propósito consiste en producir la realidad social de unos determinados efectos. También se hablará de la norma jurídica como juicio hipotético, también del esquema de la norma jurídica de Díez-Picasso, que eso abarca el supuesto jurídico, el hecho jurídico, acto jurídico, consecuencias de derecho y lo subsiguiente. También acerca del supuesto jurídico, que como bien sabemos, la hipótesis de cuya realización depende de la consecuencia establecida por la norma. O en otros términos, el supuesto jurídico es el conjunto de cuya realización depende la validez normativa de la consecuencia jurídica. También hablaremos sobre la clasificación de los supuestos jurídicos, y encontramos que hay simples, complejos, independientes, dependientes, sucesivos y simultáneos. Encontraremos el enlace jurídico normativo y también las consecuencias jurídicas de derecho, y también hablaremos sobre la ley de causalidad jurídica. La persona, según García Maínez, es todo sujeto que tiene facultades y deberes. Según el origen de la persona, se define como sonar mucho. Los elementos necesarios de la persona son dos. Derecho, que es reconocimiento. Dos, capacidad de derecho y obligaciones. Las clases de las personas de la legislación moderna son dos: jurídica individual y jurídica colectiva. La jurídica individual es la totalidad de deberes y facultades. La jurídica colectiva es la institución formada por personas jurídicas. Persona jurídica individual y persona jurídica colectiva. Vamos a entender por persona jurídica individual al conjunto de deberes jurídicos y de derecho subjetivo que se le atribuyen a un sujeto humano. Esto en lo que le favorezca desde su concepción hasta su muerte. A este sujeto se le atribuye lo siguiente: capacidad, nombre, domicilio, estado civil y patrimonio. El fin de la persona jurídica individual puede darse de dos maneras: por muerte física o por muerte presunta. Esta última la declara un juez ante la desaparición de una persona. La personalidad jurídica es la condición que el derecho exige y que confiere para poder formar parte del mundo jurídico. Las principales teorías sobre
el comienzo de la personalidad son las siguientes: la teoría del nacimiento, la teoría de la viabilidad y la teoría de la concepción. En cuanto a la persona jurídica colectiva, son asociaciones o instituciones formadas por personas jurídicas individuales que reúnen sus esfuerzos y capitales para un fin lícito. Teoría sobre la naturaleza jurídica de la persona jurídica colectiva. Sistemas o teorías de la ficción. Sistemas o teorías negatorias de la personalidad jurídica. Sistema o teoría de la realidad. A la persona jurídica colectiva también se le atribuye lo siguiente: nombre, razón social o denominación, domicilio, capacidad y nacionalidad. Elementos de la persona jurídica colectiva: la pluralidad de sujetos, su fin, su patrimonio y su reconocimiento. Este elemento consagra a la persona jurídica colectiva como sujeto del derecho, con la personalidad jurídica para entrar en el campo de lo jurídico. En esta oportunidad vamos a explicar lo que es el tema que les corresponde, lo que sería el objeto del derecho. Bueno, para nosotros como estudiantes de derecho, según el libro guía y según el tema que nos estamos enfocando acá a través del objeto del derecho, en simples palabras, llegamos a lo que es al deber jurídico. El objeto del derecho pues se refiere por lo tanto al derecho o al deber jurídico que tiene cada persona. Entonces en esta oportunidad vamos a estar aclarando un poquito sobre algunos escritores y algunos autores, qué opinión, qué definición tienen ellos o cómo lo toman ellos lo que es la cuestión del objeto del derecho. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el escritor Pérez Nieto, y él afirma de que el objeto del derecho aclara de que es el comportamiento humano. Eso quiere decir de que para Pérez Nieto el objeto del derecho sería el análisis o la transnacional aplicado al autoconocimiento y a la comprensión de la persona. Igual acá tenemos lo que es Rogina Villegas. Entonces, para esta escritura, igual él lo determina de la siguiente manera, que lo enfoca más a la conducta humana, es la que constituye el objeto del derecho. Elementos, los principios y los tipos de la conducta humana es lo que determina el objeto del derecho. También tenemos acá al escritor, al maestro Máximo Pacheco, que igual da una determinación y da una explicación acerca del objeto del derecho. Y de esto lo aclara de la siguiente manera, de que es todo lo que es susceptible de constituir materia o protección jurídica. Acá se refiere ya a la protección jurídica. Él lo refiere así como lo que le había comentado la vez pasada o la primera, la intervención primera, es de que se refiere a un deber jurídico. ¿Qué es la relación jurídica? Es aquella que se establece un sujeto jurídico a la cual una norma asigna determinadas consecuencias, es decir, son dos sujetos que están inmersos dentro de una relación jurídica, como también se le llama vínculo ideal, y en la cual la relación jurídica se inicia desde el momento en que nos relacionamos con la sociedad, porque gran parte de esas relaciones son o surgen en una relación jurídica, ya sea que estén contempladas en una norma jurídica
como por ejemplo podemos ver la relación entre un comprador y un vendedor. Desde allí existen relaciones jurídicas, porque todas ellas están previstas y contempladas y reguladas por la norma jurídica. Y es ahí donde podemos encontrar dos elementos importantes de la relación jurídica. Está lo que es elementos personales, ya que son las normas jurídicas que se establecen entre el derecho, elementos materiales también tenemos, ya que es el hecho condicionante y el objeto del derecho. Ahora bien, definamos qué es el hecho. El hecho es el condicionante. Puede ser un hecho jurídico o un acto jurídico. Como número 2, el objeto de derecho. Es una prestación que se da a algo o que se subordina por su valor, ya que sea de utilidad. Entonces, el sujeto activo es el quien solicita el cumplimiento de lo anormado o regulado por el cumplimiento. El sujeto pasivo es el sujeto pasivo por la cual recaen las obligaciones tributarias para finalizar el hecho. Y para finalizar tenemos dos formas de extinción, ya que como primero tenemos el cumplimiento voluntario, ya que este vínculo tiene que terminar y extingue cuando finaliza el contrato y se cumple voluntariamente. Número 2, extinción de la relación jurídica. Esto es cuando se obliga el cumplimiento de la obligación pactada y esta se hace a través de la relación jurídica procesal. Es cuando se obliga a, es cuando se obliga a cumplir el procedimiento. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el litigio. Y dice así: es el conflicto de intereses que se da entre dos partes en la cual hay una pretensión de carácter legal por parte de una y hay resistencia por parte de la otra. Podemos decir que aquí es un pleito, un problema que se da entre dos personas, las cuales acuden ante una entidad encargada de impartir justicia a buscar solución a ese conflicto de intereses que se tenga, ¿verdad? Para que el conflicto se pueda dar, tienen que haber dos partes, un demandado o un demandante y el juez, que es el que al final dicta sentencia. Vamos a hablar según la doctrina del derecho, cómo se dividen las acciones, y se dividen en civiles y en penales. ¿Y qué es una acción? Es la facultad de pedir a los órganos jurisdiccionales del Estado la aplicación del derecho objetivo a casos concretos, ya sean con el propósito de esclarecer una situación jurídica dudosa o que se declare la sentencia que determine la obligación. ¿Qué es la acción penal? Es la facultad que tenemos como ciudadanos de acudir a los órganos encargados de impartir justicia, los cuales a través de los fiscales ejercen la acción penal y determine o no la existencia de un delito y la responsabilidad del indicado. Diferencia entre acción penal y entre acción civil. El derecho civil se diferencia del derecho penal en que rige las relaciones privadas entre personas, mientras que el derecho penal es la parte del derecho público por la naturaleza de los actos delictivos, incluso cuando se trata entre personas. Pretensión es el objeto de todo proceso judicial que se funda en un derecho de acción contenido por la ley y que se materializa en la demanda que formula el actor ante el correspondiente órgano jurisdiccional. Es una declaración de voluntad reclamando la actuación del tribunal frente a una persona determinada y distinta del actor. Proceso es la serie de actos relacionados que conlleva la solución
Y agradecemos la atención prestada al presente video, en el cual pues explicamos resumidamente todos los temas y subtemas que seguirán desarrollando en nuestra página.